¿Qué tal estáis? Estimamos amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito, no lo olvides nunca. Bueno, aquí estamos de nuevo en Madrid, me llamo Eduardo y bueno, pues vamos con un nuevo... Voy a poner esto en silencio para que no moleste. Y vamos con un nuevo vídeo para el canal. Bueno, la verdad es que... sabéis que últimamente estoy haciendo así algún vídeo más no tanto de catar, sino más de comentar cosas o explicar cosas o charlar, ¿no? O bueno, hablar sobre, hace poco hemos hablado del tema de Islay y los NDPs, hemos hablado de por qué los embotelladores, o sea, por qué los whiskies son de 12 años, etcétera. Y entonces se me ocurrió que, aunque es un tema que hayamos tratado en el canal, cuando hay un vídeo explicativo por ahí en el que se explica lo que es un whisky de centeno, sí que creía interesante, bueno, pues enseñaros o comentaros mi colección actual de whisky de centeno, que ahora entramos un poco más en detalle al respecto, y charlar un poco sobre ello y algunas peculiaridades del whisky de centeno y bueno, pues si os sirve de referencia o como guía para empezar vuestra colección o para empezar a ir entrando un poquito en el mundo del whisky de centeno, pues yo creo que puede resultaros interesante y bueno, quizá aprender algo al respecto. Bueno, hay una cosa, lo primero que tenemos que decir del whisky de centeno es que el whisky de centeno es probablemente, o sea, esto nunca lo sabremos a ciencia cierta, ni tendremos en fin, una evidencia, no sé, a lo mejor José Galante me corrige, una evidencia arqueológica al respecto, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que el whisky de centeno parece ser que es el primer whisky realmente producido más o menos en los Estados Unidos, más o menos, es decir, es evidente que no hubo un primer whisky que dicen, no, solo vamos a hacer ahora whisky de centeno porque acabamos de llegar y solo hay centeno. Evidentemente no es así, pero la primera destilación, o lo que sí que parece que indican los escritos, es que el primer whisky americano real no es el bourbon, ni el whisky de maíz, vamos a decirlo de esta manera, sino que es el whisky de centeno. Y esto es por varios motivos. El motivo es que... y no la cebada ni el maíz. El motivo es que el maíz se utilizaba más principalmente para un tema de alimentación, ¿no? O sea, es decir, de como nutriente, como base de dieta, y no tanto para destilar, lo cual es bastante lógico y bastante coherente. La malta o la cebada no se utilizaba también por un motivo parecido y porque la climatología tampoco era exactamente la más adecuada en las primeras zonas donde llegan los colonos, ¿no? En lo que es la costa este. Tampoco era la zona más adecuada, al parecer, para producir malta, y sin embargo sí que era relativamente fácil o más sencillo producir centeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empiezan a destilar con el cereal que más les sobra, por decirlo de una manera, o el que menos se utiliza para comer o para producir pan, etcétera, o para temas como digo, de cocinado, ¿no? de alimentación. Y se usa un cereal que es... pues menos fino para la alimentación humana, como es el centeno. Si os fijáis, por ejemplo, cuando compráis un pan de centeno, es un pan verdaderamente intenso, ¿no? Verdaderamente fuerte. O sea, es un gusto un poco fuerte. Y luego además ocurre una cosa, que el centeno, que esto es una cosa muy curiosa, nos comentó Edgardo Zúñiga, lo he dicho varias veces, de Twin Valley, es extraño, por otra parte es hasta cierto punto contradictorio que fuese el primero, porque es un mash bill, o sea, es decir, es una masa cuando se hace el fermentado del centeno, que es muy difícil de manejar, es muy densa, es muy pesada, es casi como una especie de pasta. Entonces llama la atención, ¿no?, que fuera porque es evidente que en aquella época pues no había maquinaria industrial, vamos a decirlo así, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Entonces, más bien XVIII, yo creo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya hay un despliegue, ¿no?, verdaderamente, o sea, ya hay una colonización, que podamos decir, evidente de los Estados Unidos por parte principalmente de Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, eso es un dato también un poco contradictorio. Pero ahí está, que sepáis que ese en principio es el origen del whisky de centeno y el por qué hay whisky de centeno.
Es un whisky que es bastante desconocido, fuera de Estados Unidos es muy poco conocido, ¿no? Yo esto porque, bueno, pues como soy un friki del whisky, pues un día probé un whisky de Centeno, me pareció tan increíble, que fue concretamente Bulleit Rye, que yo creo que es el que, bueno, pues el whisky con el que todos vais a empezar en el mundo de Centeno, probablemente porque es el único whisky de Centeno que te encuentras a día de hoy, al menos en España, en un supermercado, en la tienda, ¿no? Entonces es relativamente fácil caer, ¿no? En el buen sentido lo digo, y es que es un whisky acojonante, ¿eh? Es un whisky extraordinario. Es un whisky de 46-45% de volumetría y bueno, es que no... es el primer whisky de Centeno que probé y sigue siendo a día de hoy para mí uno de mis whiskies de Centeno favoritos. Bueno, ¿qué ocurre con el whisky de Centeno en términos generales? O sea, ¿qué consideraciones podemos hacer al respecto y por qué no hay tanto, o por qué es más famoso el bourbon o el whisky americano, etcétera? Bueno, todo esto también depende mucho de dónde estés. Evidentemente en Estados Unidos el whisky de Centeno es un whisky muy común o muy habitual. ¿Qué peculiaridad tiene? Que tiene que estar producido, tiene prácticamente las mismas reglas del bourbon, lo que pasa es que tiene que tener un 51% de Mashville de Centeno, ¿no? O sea, es decir, la mitad, el 51% de lo que hay aquí tiene que ser destilado con origen en Centeno, 100% Centeno. Y eso nos abre un camino también muy interesante, y os diré por qué. Porque hay whiskies que declaran que son 100% Centeno, que son muy distintos a cualquier otro whisky Centeno que esté mezclado en términos generales con maíz, con avena o con con trigo, con mijo, pero bueno, en general en general el whisky de Centeno son o un altísimo porcentaje de Centeno, con un poco de maíz, generalmente, o una mezcla, o un tanto por ciento de Centeno, tanto de maíz, o incluso 100% Centeno, como es, por ejemplo, mirad, si no me equivoco, Pikesville, me parece que es, si no me equivoco, por ejemplo, es 100% Centeno, ¿no? Me parece que es así, creo que sí. Creo que era 100%, no lo recuerdo, pero creo recordar que Pikesville es 100% Centeno. Por ejemplo, Mitchers sí que era 100% Centeno, si no me equivoco. No siempre lo indica, no es algo que te digan ellos de una manera muy evidente. Joder, no lo encuentro ahora, ¿por dónde cojones está? A ver, sí que tenía... Bueno... el que sí que os garantizo que es 100% Centeno es 1776, que lo indica, lo dice además clarísimamente por ahí en la botella. Joder, no me digas que ahora no lo va a poner. Bueno, lo leí, que era 100% Centeno, lo leí en algún sitio. Bueno, entonces, ¿esto qué ocurre? Pues ocurre que provoca casos muy extraños como el que os voy a poner aquí, que es este, que es Minor Case. Porque si bien, que es un whisky que está rico, está bien. A mí me esperaba un poquito más de él, pero es un buen whisky de Centeno que tiene una peculiaridad, y es que Minor Case está terminado, si no me equivoco, en barricas, acabado en barricas de Jerez, ¿no? Entonces, ¿veis? Este, por ejemplo, dice, bueno, 100% American. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Y aquí vengo a comentaros un poco este tema con Minor Case, pero antes os quería decir una cosa. El whisky de Centeno suele ser un whisky que normalmente se indica que es un whisky bastante especiado, como bastante picante y bastante intenso en boca, lo cual es cierto, pero yo os tengo que decir que, a diferencia de la mayoría de las opiniones de la gente, por lo menos por lo que yo he probado, por lo que yo he catado, son whiskies tremendamente florales, tremendamente dulces y tremendamente expresivos. Desde mi punto de vista, y para mí el whisky de Centeno es probablemente el whisky, si me tuviera que quedar, me dices, mira, te tienes que quedar con Scotch, con Bourbon, con Centeno, con con japonés, con tal, yo te diría que hay muchas probabilidades de que dijese Centeno. Para mí es un whisky con unas notas, una expresividad. A mí me parece entrar en una floristería, en una tienda de perfumes. Es una explosión de sabores en la boca. Son whiskies potentes, son whiskies que es raro que bajen de los 45, 46, incluso muchas veces están por encima de 50%, pero las integraciones alcohólicas que tienen son espectaculares, son brutales, ¿no? Es un whisky que, ya os digo, tiene para mí unas notas en boca que son verdaderamente impresionantes, tanto en nariz como en boca. Esta es la colección que tengo ahora mismo
O sea, a día de hoy, en febrero de 2022, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, y uno que tengo ahí que lo considero de centeno, pero bueno, ahora os lo saco. El innombrable. El innombrable. Mira, ya aparece por aquí. ¡Ah! Lo tengo que tapar. Bueno. Me da tirre a verlo. Bueno. Es que es igual que el... O sea, no sé qué han hecho ahí con el centeno, porque es igual que el normal. Igual que el del... O sea, igual que el Jack Daniels número 7. O sea, no sé, sabe igual no, otro tipo. Bueno, mi opinión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, cuando tú coges un whisky de centeno, que es 100% centeno, tienes digamos, por decirlo así, una garantía de que ese whisky es de centeno, ¿no? O sea, quiero decir, que el whisky tú sabes que ese sabor es 100% centeno. Pero ¿qué haces con un whisky como este? Y vuelvo a Minor Case. Porque Minor Case, olvidaros del Sherry Oak Finish, ¿eh? Porque yo no noto por ningún lado. Este whisky es 51% centeno, 49% maíz, lo cual le deja a un 1% de ser un bourbon, o un 2% de ser un bourbon, mejor dicho. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un whisky de centeno o un bourbon? Es complicado, ¿no? Es complicado. Cuando un bourbon tiene una concentración de maíz del 60-70% y un 10, 15, 20% de centeno y un 2% de cebada, pues esa claro que es un bourbon, pero cuando tú un bourbon lo dejas a un 51% de maíz y a un 49% de centeno, como ocurre, como hay casos, como este, pero que es prácticamente eso, ¿qué te estás bebiendo? ¿Un bourbon o un whisky de centeno? Es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saberlo. Por eso a mí, en términos generales, lo que me gustan son los whiskies de centeno que claramente tienen un porcentaje muy elevado de centeno, porque si no, no sabes muy bien qué te estás tomando, ¿no? Sabes muy bien qué te estás tomando. O incluso algo que tuviera un 60 centeno, 40 maíz, pues está a medio camino, va muy cerquita de ser un bourbon, ¿no? En mi opinión, entonces, los whiskies de centeno deben tener una proporción, pero esto ya es un gusto personal, no legislativo, o sea, no yendo a la legislación, ¿no? Que diga, no, es que tiene un 51, ya es centeno. Sí, ya lo sé, pero para mí no lo es. Debe ser un whisky de centeno que tenga un 70, un 80, un 90 y a ser posible un 100% de centeno, porque el centeno, además, tiene una potencia tan... Es tan expresivo, tiene unas notas tan fuertes, unas aristas tan marcadas, que una vez que metes un 70-80% es ridículo, es absurdo meter un 10% de lo que sea. Por ejemplo, este Minor Case, que es un buen whisky, realmente se ha acabado en Jerez, no sirve para nada, no se nota absolutamente nada, en mi opinión. Y esto es un tema también a tener en cuenta del centeno. Bueno, luego, otra cosa que ocurre con el whisky de centeno. Está de moda. Hay muchos productores en Estados Unidos que están empezando a vender whiskies de centeno, igual que el bourbon se está poniendo de moda. Hay una gran afición por el whisky en Estados Unidos. O sea, está incrementándose muchísimo la afición por el whisky escocés, por el bourbon, etc. O sea, hay un boom realmente importante en los últimos años del whisky a nivel mundial, en términos generales a nivel mundial. Pues están surgiendo muchos, de nuevo volvemos a un tema recurrente en el canal, pero es que está ocurriendo muchos embotelladores independientes que están produciendo whisky de centeno o bourbons, pero que realmente no están haciendo prácticamente nada con ese bourbon, salvo reembotellarlo y cobrarte más caro. Sin embargo, hay productores como 1776, que para mí es pues uno de los whiskies de centeno que tengo aquí. Ahora haremos un pequeño recorrido. Para mí es uno de los mejores, sin lugar a dudas. Sin embargo, este Mashville, o sea, la masa, digamos, la fermentación que tiene 1776 está comprado a un sourcer que se llama MGP. Pero lo que hace 1776 es luego añejar ese centeno en sus barricas, es decir, lo termina le da el final a su manera. No coge el whisky, le compra los barriles a MGP, le pone unos 776 y a correr. MGP es un fabricante, un sourcer muy importante de whisky, o sea, una destilería que produce muchísimo whisky en Estados Unidos para muchas marcas de whisky. Bien, entonces recordad siempre también la regla un poco de oro del whisky, en términos generales, del whisky americano, que por legislación están obligados a poner la destilería donde se ha producido el whisky. Eso quiere decir que si la marca del whisky está en un sitio, ¿no? Es decir, si este whisky es de Pikesville, que no sé, a ver qué pone aquí. Pikesville dice que por ejemplo, fijaros,
está producido en Kentucky por Pikesville. Es un straight rye whisky. Fijaros que es muy bueno, pero este whisky, para que os hagáis una idea, que es de Pikesville, sin embargo, dice que Pikesville está producido desde 1890, que surgió reemergió después de la prohibición, y que ahora se produce en Kentucky en barriles extrañejados, almacenados en nuestro principal almacén. Pero, sin embargo, el whisky es de Heaven Hill. Entonces, no sabemos, Heaven Hills reclaim the past with the rich. O sea, esto es un whisky que está producido por Heaven Hill, que es una destilería. Entonces, si tenemos conocimiento de que esta destilería, lo cual yo no sé si Pikesville pertenece a Heaven Hill, sabemos que no es un sourcer. Pero si Pikesville está en, yo qué sé, en Alabama, y de repente te dice que Heaven Hill, la destilería, está en Kentucky, pues hay que sospechar algo. Heaven Hill, sin embargo, está en Kentucky, ¿vale? Y ahora os explicaré por qué he cogido esta botella. Bueno, me estoy enrollando un poco, os estoy liando un poco a lo mejor, pero recordad, el whisky americano tiene que establecer la destilería, origen detrás. Si detrás te pone una destilería distinta a la ubicación de donde está el productor, es sospechoso de que el productor está comprando whisky a otro y embotellándolo. Bien, dicho esto, más o menos como introducción al mundo del whisky ahumado, os diré también otra cosa a continuación, como recomendaciones o como cuando vayáis a comprar un whisky de centeno. Y he dicho lo de whisky ahumado porque estaba pensando precisamente en que, digamos que la adaptación sensorial que tienes que tener o el gusto adquirido que tienes que generar, salvo excepciones, para el whisky de centeno, hombre, no diría que es como el del whisky ahumado, que requiere un poquito, la primera vez que pruebas un whisky ahumado, como sea uno muy fuerte y tal, pues te puede dar un impacto fuerte, ¿no? Tanto a la nariz como a... O sea, el whisky ahumado pues tiene unas notas muy fuertes a la turba, al yodo, ya sabéis, ¿no? Bueno, con el whisky centeno puede que te ocurra algo parecido dependiendo también de con cuál empieces, ¿no? Pero en general te va a ocurrir, ¿no? Con unos más y con otros menos. Es un whisky especial, es un whisky un tanto peculiar. Y ya que hablo aquí de whisky, también recordad una cosa, que cuando hablamos de whisky, whisky es un término que es como si hablamos de el coche. No existe el whisky, hay muchos tipos de whisky. Y el whisky centeno no es más que otra manifestación, otra forma de expresar una destilación, en este caso del centeno. No consideréis que el whisky escocés es más whisky porque es escocés, o porque tal, o porque... Al final todos son whiskies, ¿no? De una manera o de otra. O sea, no lo veáis como que el whisky de centeno es un whisky aparte, ¿no? Es whisky, es un tipo de whisky, no es más, ¿eh? Quiero decir que no es como si dijéramos un coche y una moto, ¿eh? No, es otro coche, ¿eh? La moto sería otra cosa, la moto estaríamos hablando de ginebra o de ron o de otro tipo de destilado. Pero sí que es cierto, como os digo, que, a ver, no es el mejor whisky para empezar con el whisky, y es un whisky que requiere de un cierto recorrido, de un cierto gusto adquirido, y es posible que la persona que toma whisky de centeno por primera vez tenga una mayor receptividad, ¿no? Capacidad para degustarlo, para disfrutarlo, si ya previamente ha probado algún tipo de bourbon o ya tiene cierta experiencia en el mundo del bourbon, ¿no? Esto es, pues es así, es un poco como el whisky ahumado. Si yo de primeras llego y te meto entre pecho y espalda un Lagavulin 16 o un Ardbeg Wee-Beastie como tu primer whisky o como uno de tus primeros whisky, pues lo más probable es que digas, uff, ¿esto qué es, no? Aunque bueno, ya sabéis cómo es el organismo de cada persona, ¿no? Esto es lo habitual, pero hay gente también que me ha comentado que su primer whisky fue un Ardbeg y encantado, ¿no? Bueno, pues la vida es así. O sea, y oye, bueno, pues, y ni falta que haces si no necesitas periodo de adaptación. Muchísimo mejor. Bien, tengo la cámara ahí un poco desnivelada, ¿no? Está ahí un poco un poco torcida. Bueno, ya no me voy a levantar a moverlo. Bueno, y la verdad es que este es un poco las, no sé, guías o recomendaciones, así, digamos, a bote pronto del whisky de centeno. Ya os digo, yo os recomiendo que sea un whisky de centeno producido por la misma destilería, siempre, eso intentadlo siempre, para evitaros que sea un sourcer, un embotellador que te está cobrando sencillamente algo más por el mero hecho de
pues eso de comprar y embotellar, no estás pagando la diferenciación de ningún tipo, te están cobrando más por nada, por entendernos, y que intentéis siempre que esos whiskies de centeno sean de un 70 a un 80% de centeno, que tengan un porcentaje de centeno muy elevado, a ser posible el 100%, para mi gusto. Y a partir de ahí tenéis pues mucha variedad. Bueno, ¿por qué lo he puesto así un poco? Lo he puesto así un poquito porque desde la izquierda hasta aquí los hemos, yo creo, catado todos en el canal. Yo diría que sí. Yo diría que están todos catados en el canal, incluido Minor Case. Yo lo tengo, bueno, lo dejo ya por aquí. Incluso incluido el Abyecto Inefable Jack Daniels, que también tiene su expresión de centeno, pero que es que, de verdad, pues ya sabéis lo que me pasa a mí con Jack Daniels, es que este tampoco lo recomiendo para nada, porque sabe como el número 7 igual, no hay la más mínima diferencia, o sea, para mí es igual de nefasto. Bueno, y una curiosidad que os traigo aquí, que esto me lo regaló José Galante, un follower del canal, que es un New Make Spirit de Heaven Hill, es decir, de los mismos que fabrican Pikesville, de centeno. Es un rye New Make al 62.5, es decir, esto lo que veis aquí es lo que sale, claro, pues es totalmente transparente, es destilado, sin ningún tipo de añejamiento. Esto es lo que sale de la cola de destilación, tal cual. O sea, esto es lo que va al barril, para entendernos. Lo probamos y es la hostia, o sea, esto es el bálsamo de Fierabras, o sea, esto es difícil de digerir, Está aprobado por un Master Distill. O sea, esto es lo que el Master Distill él prueba y dice, uy, esta destilación es una mierda, tírala. O esta destilación no vale, no nos interesa, no, esto no lo vamos a añejar. O esta véndela, o lo que sea. Y bueno, básicamente esto es lo han hecho o lo han producido para que puedas probar un New Make Spirit. Bueno, si tenéis por ahí la cata, la verdad es que es bastante duro. Y fijaros, no es 100% rye, es el main grain es rye y el segundo es maíz y cebada. O sea que esto sería no sé, ¿en qué porcentaje? Pues no lo pone. Yo creo que no lo pone. Pero bueno, os lo traigo aquí como curiosidad, que sepáis que lo podéis comprar. Esto están alrededor de entre los 30 y los 40 euros, los New Make. Lo tengo como curiosidad porque es duro beberlo, o sea, no es fácil darle a esto. Pero bueno, ahí es una cosa curiosa. Bueno, Yellow Rose lo probamos, es un whisky centeno que a mí personalmente no me hizo mucha gracia tampoco. Era bastante simplón, bastante poco expresivo, o sea, no me gustó. Es un whisky de Texas, es 45%, pero no me hizo mucha gracia. Templeton Rye es un whisky que estaba rico, estaba bastante agradable. Jim Beam Rye Pre-Provision es un whisky de centeno que sí que os recomiendo también para los que os iniciáis en el mundo del whisky de centeno. Es un whisky que es muy fácil de conseguir, bastante económico. Bueno, en general, los whiskies de centeno, salvo excepciones, ya veremos que no son demasiado caros. Yellow Rose está en unos 30 euros, Templeton Rye igual, Jim Beam pues igual, entre unos 25 o 30 euros. Woodford Reserve tiene su versión en centeno, que es bastante rica, está también por igual, unos 35 euros. Mitchell's Centeno, bueno, Mitchell's Rye, os lo pongo aquí, es un whisky... O sea, 42.4 es un whisky de centeno pues de lo mejor que yo he probado de centeno en mi vida. Es acojonante, o sea, es un whiskazo, es no sé, un dulce, unas lavandas, unas cosas, unos jabones ahí. Es un whisky increíble. Es un whisky que ya es un poquito más caro, está en torno a los 50 euros aproximadamente, pero que desde luego no vais a fallar con Mitchell's. Pikesville es un whisky que es carísimo en España. Es un whisky de centeno que es muy bueno, pero es muy potente. Es un whisky que está, si no me equivoco, estos son 55% de volumetría. Ya veréis que las volumetrías suelen ser potentes. 55, fijaros, 45. De 40 vais a ver poca cosa. 45, Templeton Rye, 45,75. Bueno, Jack Daniels es 45, o sea... Son cañeros, pero Pikesville es un whisky de centeno que sí que cumple con el requisito de picante, de tal, de especiado, que la gente acusa en los whiskies de centeno. Este sería el caso, pero a mí me parece un whisky acojonante, absolutamente delicioso. Bueno,
1776 para mí es uno de los mejores whiskies de centeno que podéis comprar ahora mismo. Todos estos en España se consiguen, ahora veremos, hasta aquí con bastante, yo diría que con bastante facilidad. A partir de aquí la cosa ya es un poco más complicada, pero como veis no son demasiados. 1776 no es un whisky que os recomendaría tampoco para empezar en el centeno, como si haría con Woodford Reserve, Minor Case también es un whisky muy interesante para empezar en el mundo del centeno, os lo recomiendo también, o sea, es un whisky rico, agradable. Lo que pasa es que lo que me pasó a mí con Minor Case es que tenía muchísimas expectativas en el tema del Sherry Oak Finish, pero ahí ese whisky me demostró que el centeno es muy poco combinable con esas terminaciones, porque es tan potente que eclipsa prácticamente todo lo demás. O sea, tendría que haber sido no un finish, sino un double H, ¿no? O sea, es decir, lo hago aquí y lo termino un año aquí y 2 años allá o algo así, porque es que se lo come. O sea, realmente el centeno no te va a permitir como productor de whisky que lo combines demasiado. O sea, es muy potente, ¿no? Es el cereal más potente que existe, ¿eh? O sea, si os fijáis en lo que os decíamos antes, comparad un pan de centeno, un pan de maíz y un pan de trigo, es que no hay color. O sea, el pan de centeno es una auténtica bomba en la boca, o sea, de densidad, de sabor, de masa, ¿no? De lo pesado que es, lo duro que es. El sabor es mucho más intenso y es así, y eso al final en el whisky sucede. Minor Case os lo recomendaría para empezar, como os decía, Jim Beam, Woodford Reserve, pero Mitchers y Pikesville y 1776 no son whiskies que yo recomendaría para empezar en el mundo. Quizá Mitchers puede que sí, ¿vale? Tenga un pase, pero estos dos desde luego que no. Aunque para mí son, como os digo, son absolutamente deliciosos y excelentes, ¿no? Bueno, Cobalt es acojonante. Cobalt es un whisky en este caso es 40%. Sí que es un whisky que podrías tomar como primer whisky de centeno. El único problema que tiene es que es bastante caro, ¿no? Cobalt está en estas botellas de 500 en unos 50 euros, lo cual es bastante caro, pero la producción de Cobalt es calidad garantizada. Es una destilería urbana, es una destilería que produce desde una perspectiva muy cercana al agricultor, al productor, producto muy natural, muy alejándose todo lo posible de la producción industrial, todo single barrels, todo producción manual, muy handcrafted, muy bueno. 50 euros, 80 euros, 90, 50, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, para que os hagáis una idea. Bullet Rye, unos 30 euros, dólares o pounds o donde estés, más o menos. Bueno, ¿qué decir de Bullet Rye? Bullet Rye, como os decía, es 45%, todos son bastante cañeros. Es un whisky que, es acojonante, Bullet Rye. O sea, si estás en España, el centeno por el que probablemente te sea más fácil empezar y más barato y más asequible es Bullet Rye, sin lugar a dudas. Lo vas a encontrar en todos los sitios, es un whisky increíble. Para mí es un whisky que es de Diageo, o sea, esta marca es de Diageo en Estados Unidos. Yo creo que es el único centeno que tienen, y George Stickle o algo así. Y no vas a fallar. O sea, si quieres empezar con el centeno y te compras un Bullet Rye y un Mitchers centeno, dices, me como uno económico y uno un poco más caro, ya te digo que no vas a fallar y vas a disfrutar de los dos como un loco, ¿no? Fresco, frutal, floral, dulce, muy bueno, muy bueno. Knob Creek, en su versión de centeno, pues nos pasa exactamente igual, 50%, ya os digo que son cañeros. Distilled and Bottled by Knob. ¿Ves? Interesante, este sí que te dice Knob Creek, Distilled and Bottled by Knob Creek, o sea, aquí tenemos garantía absoluta de que este whisky no es de un sourcer ni de un embotellador independiente. Obviamente, viniendo de Knob Creek sería casi un insulto, porque es una marca muy prestigiosa, muy reconocida en Estados Unidos. Igual, unos 35 o 40 euros, no es muy caro, 50% de volumetría, como os digo, muy potente, delicioso. Un whisky de centeno también delicioso, pero quizá no el primero para empezar. De estos ahora voy a hablar un poco más en detalle, porque son los que vamos a probar en el canal. Las próximas catas de centeno son de estos. Son de 1776, pero que es la versión Barrel Proof, que no sé si sabéis, Barrel Proof
vendría a ser una especie de cask strength, por decirlo de alguna manera. Tengo que comentarlo un día. Ellos lo que hacían era el barrel proof, lo que hacían ellos para saber la cantidad de alcohol que tenía el whisky era mezclar un poco de whisky con un poco de pólvora, pólvora de las balas, y al quemarlo, dependiendo del color de la pólvora, sabían, por la reacción química de la pólvora y el whisky, acojónate, por eso lo de middle proof, hay uno que es middle proof, half proof o algo así, sabían si era sabían la graduación alcohólica que tenía ese whisky por el color de la llama. Si era azul eres barrel proof, si es amarillo era half proof o algo así, o sea, bestial, ¿no? O sea, estos americanos serán la hostia. Entonces, barrel proof quiere decir que es lo máximo que se puede sacar, si no me equivoco. Está a 57.3, es como un cask strength, para entendernos. Y es de James Pepper, como os estaba comentando. ¿Veis? Fijaros, aquí dice... Esto, que supuestamente es, como os he dicho antes, de Heaven Hill, perdón, de MGP, ellos te dicen, no están diciendo quién es el sourcer, ¿vale? Porque muchas veces el sourcer te lo prohíbe que pongas aquí el origen por temas de confidencialidad y temas legales. Pero te dice, este fino whisky ha sido embotellado a mano en la histórica destilería Pepper en Lexington, Kentucky. Pero no te dice que haya sido destilado en esa destilería. ¿Por qué? Porque lo han comprado. Distilled en Indiana, ¿lo ves? Porque está comprado en MGP. Destilado en Indiana, eso sí te lo pone. Bottle by James Pepper Distilling, Lexington, Kentucky. Destilado en Indiana. Interesante. Aquí tenéis, yo creo que no se va a llegar a ver, pero ahí abajo está. Eso es lo que tenéis que buscar. ¿Qué ocurre? Que en este caso sí que es cierto que 1776 es un embotellador, pero que hace un whisky, que compra un whisky y añeja unos whiskies. O sea, compra, el más vil es el mismo que el de MGP, pero él le dan una vuelta, una vuelta de tuerca final y no te están timando. Por otra parte, es un whisky que el precio es bastante razonable, O sea, 1776 está en 35 euros aquí en España. Ahora ha subido un poco con todo este tema de la escasez de contenedores y toda esa mierda, bueno, ya sabéis. Y este está en unos 50, no son excesivamente caros. Supuestamente, 1776 Rye Barrel Proof, digamos que vendría a representar lo que sería vamos a decir, la esencia del whisky de centeno. Yo lo que he leído, o lo que he estado investigando un poco sobre él, es que es un whisky verdaderamente identitario, ¿no? del centeno, del whisky centeno americano. Bueno, seguimos con otro que es Sazerac Rye, es 45%. Este, si no me equivoco, Distilled, Aged and Bottled for Sazerac, este es de Nueva Orleans. Es de la destilería de Buffalo Trace. Sabéis que Buffalo Trace es un whisky bourbon americano exquisito, extraordinario, a mí me encanta. Y supuestamente es un whisky de centeno que está teniendo mucho hype en Estados Unidos, está pegando muy fuerte y ahí está gustando mucho. Esto está en también unos 40 euros aproximadamente. Y luego este Old Overholt es un whisky que es un whisky de centeno que es 40%. Esto es un whisky para las masas, absolutamente de centeno, es 1 litro de botella. Es 40%. Esto está embotellado. Esto es un embotellador porque está embotellado por Overholt, Frankfurt, Glenbourne y destilado en Kentucky. No dice que esté destilado por ellos, pero es un whisky. No sabemos quién está haciendo esto, sabe Dios. Pues alguien que esté en Kentucky. Seguramente por ahí esté. Pero es un whisky que es superventas en Estados Unidos. Superventas en Estados Unidos. Eso se vende como el agua allí, ¿no? Entonces, bueno, tiene un precio de unos 30 euros, hay que probarlo. Y luego tengo dejo este grande para el final, por un motivo muy especial que ahora veréis, que es Hudson Manhattan Rye, que es 46% y es un whisky de una destilería urbana que sería algo parecido al rollo Cobalt, pero en Nueva York, del que lamentablemente, aunque es todo muy a mano, mira, está escrito aquí a boli, ¿vale? El tipo que lo ha hecho lo ha embotellado, ha puesto el número de lote, el número de botella y demás. Es pot distilled, o sea, destilado, digamos, en estos, no en columnas de esa destilación, ¿no? O sea, los pot distill, son esos chismes así, ¿no? Que parecen como una especie de cafeteras raras. Madurado en roble nuevo y embotellado por Two Hildon Spirits Garden en New York. Y estos van como de destilería urbana y tal, como muy guays en Nueva York, pero he leído que son una mierda. O sea, y es muy caro. Me gasté unos 40 pavos en eso
y luego he leído que es una mierda, entonces no sé, bueno, tengo ahí mis dudas. Me comentó Denis que no le gustó nada y la opinión de Denis yo la suelo seguir bastante, que es otro seguidor del canal. Bueno, aquí tenemos uno que es que tiene hasta mierda adentro, o sea, hay hasta pozos hay, y ahora os voy a explicar por qué. Este whisky se llama Copper Fox Rye, es un whisky verdaderamente extraño, muy difícil de conseguir, muy difícil de conseguir, esto solo lo he conseguido en una tienda aquí en Madrid. Tiene incluso pozos dentro, o sea, es una cosa muy peculiar. ¿Qué peculiaridad tiene Copper Fox? Que tengo muchas ganas de que lo abramos en el canal y que lo catemos. Pues fijaros, la primera, solo tiene un añejamiento de 12 meses, lo indica aquí. Esto fue embotellado en mayo del 2014, durante 12 meses, exclusivamente, un año. Fijaros ya en un año el color que ha cogido esto. O sea, es acojonante, ¿eh? ¿Os dais cuenta, no? O sea, es acojonante. Se ve un poco más rojo de lo que es en la realidad que en el vídeo, pero creedme que es una cosa brutal, ¿eh? En un año. Usa 2/3 de rye, lo cual está muy bien. Es una botella de 700. Y 1/3 de cebada malteada a mano. Bueno, entiendo que es que la han ido secando y poniendo tal. Viene aquí algunas notas de cata y es una edición Double Pot Distilled entre 150 y 160 proof. O sea que esto habrá salido pues a unos 150, 160, no sé cuánto es, ¿no? Este es 57 y pone aquí que es barrel proof a... ¿dónde está el barrel proof? Creo que pues algo así. Unos 60, sí. Mira, este venía en el... Lo vemos aquí en el New Make. Esto está a 125 proof, sale al 62. Pues imaginaros, si eso a 125 sale al 62, pues esto al 150, a 160, pues al 70. Una auténtica barbaridad. Y bueno, pues dice que está añejado con una serie progresiva de nuevas y usadas madera al oro, madera de manzano, con restos de oak chips, o sea, interesante, realmente es un American Grain Spirit, ¿vale? Es decir, es un whisky de grano, es un spirit de grano, ¿vale? Es una cosa muy rara, porque claro, como le han metido madera de manzano, ya no pueden decir que es whisky, ya lo tienen que quitar. Pero ha sido luego envejecido usando barriles de bourbon y terminado en un segundo uso de bourbon, o sea, y finalizado en un barril de segundo uso de bourbon, o sea, non-chill filter y obviamente sin colorante, ¿no? Es acojonante este whisky, es una cosa rarísima, que técnicamente, legalmente no le podemos llamar whisky, porque le han añadido esta mierda, entre comillas, le han añadido la madera de manzano y trozos de madera, dice aquí, acojonante. Acojonante. O sea, el añejamiento es muy raro, lo voy a repetir. Añejado con una mezcla progresiva, una serie progresiva de nuevos y usadas maderas de manzana y trozos, pero es que dice chips, es decir, trozos de este tipo de madera que se han metido en el barril y dentro de barriles de bourbon usado. Y luego eso lo han sacado y lo han terminado, evidentemente lo han filtrado, es decir, lo habrán limpiado para que esos chips no estén ahí. Por eso, claro, por eso tiene restos aquí flotando. Por eso tiene restos. Cojónate. Cosa rarísima, cosa rarísima. Bueno, no puedes llamarle whisky por ese añadido que le han hecho de centeno, pero me pareció una cosa tan rara, tan exótica, que digo, coño, lo vamos a probar. Una cosa rarísima, verdaderamente rarísima. Bueno, ¿qué es lo que... o cuáles serían mis favoritos, por decirlo de alguna manera? Pues la verdad, sí que os diría que los que están por aquí no son muy de mi gusto. Estos no tengo ni idea porque no los he probado. Por lo tanto, lo reduzco a estos. Si tuviera que tener una colección de whisky de centeno y empezar de alguna manera, yo si fuera tú, empezaría por estos dos, por ejemplo, con estos tres, el Woodford, el Bullet y el Knob Creek, que los vas a encontrar y tiene un precio bastante razonable. Y luego iría aumentando precio, aumentando intensidad. Probablemente, bueno, Cobalt yo creo que lo podrías comprar en cualquier momento, pero después de estos 2, 3, vamos a decir así, 4, me iría a estos 3. Esa sería mi propuesta para tu colección de whisky de centeno, para empezar
con tu whisky de centeno o a probar whisky de centeno. Dale una oportunidad, créeme. Olvídate de todos esos tópicos que se oyen al respecto del whisky de centeno. No, es que es muy picante, es que no sé qué, es que... Sí, hombre, tiene algo de picante, pero también hay whisky escocés tremendamente picante y también hay bourbon tremendamente picante, ¿eh? Y nada, espero que, bueno, pues que te haya gustado y que hayas aprendido algo en el vídeo de hoy, ¿no? Que para eso es para lo que estamos aquí. Yo creo que no se ha hecho un vídeo sobre whisky de centeno quizá tan extenso, tan entrando tanto en detalle, por decirlo de alguna manera, o mostrando tanto whisky de centeno, desde luego en España, ni de coña. Sé que es un vídeo muy friki, que va a haber muy poca gente, me da igual. Para mí es uno de mis whiskies favoritos y la idea que tengo en el canal es mostraros las cosas que me gustan y divertirme con ello y que os divirtáis. Si con esto alguien se divierte hoy, pues estupendo. Si con esto alguien, cuando lo vea, le gusta, aprende, no sé, abre un nuevo tipo de gusto en el whisky, que es el whisky de centeno, empieza a comprar botellas y este vídeo le sirve para algo, pues estupendo. Y si simplemente pasabas por aquí y te ha resultado agradable, pues también estupendo. Así que todos felices y encantado de teneros. Muy bien, señores, pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo hablando de whisky. Recuerda beber siempre con moderación y no pararte a tirarle piedras a cada perro que te ladre por el camino, que si no, no vas a llegar nunca a tu destino. Como dijo Winston Churchill. Like, comment, subscribe, si te apetece. Aquí estamos para, bueno, para lo que quieras. Hablamos cuando te apetezca. Estás en tu casa y cuídate mucho. Sé muy feliz, que es lo más importante. Hasta pronto. Chao.